Hola, saludos amigos. A finales del siglo XIX, unos ladrones saquearon las tumbas de la gran necrópolis real del Valle de los Reyes de la montaña tebana de Egipto, en donde se emplazaban las tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo. Una de las momias robadas, la cual se encuentra en buen estado de conservación, llegó al Museo Cataratas del Niágara en Ontario, Canadá, despertando de inmediato un gran interés entre los investigadores, porque la posición de sus brazos, cruzados sobre el pecho, hacía sospechar que se trataba de una momia real. El cuerpo momificado permaneció en el museo durante 130 años, hasta que en el 2001 fue vendido al Museo de la Universidad de Emory, cerca de Atlanta. Allí la momia fue sometida a diversos estudios, como es la datación por radiocarbono, que la situó en tiempos del Imperio Nuevo de Egipto, un periodo comprendido entre el año 1539 al 1077 antes de nuestra era. Los investigadores de la universidad anunciaron que podían afirmar con bastante seguridad que se trataba de Ramsés I, el fundador de la dinastía XIX, una de las más importantes de Egipto, y lo hicieron teniendo en cuenta el enorme parecido que presentaba su ADN con el de la momia de su hijo Seti. Tras esta identificación ser aceptada de forma unánime por la comunidad científica, las autoridades egipcias no tardaron en pedir la repatriación de la momia de Ramsés. Pero en septiembre de 2003, antes de devolverla a su país de origen, el Museo de Emory realizó una exposición para despedir a su ilustre huésped con el título Ramsés I, la búsqueda del faraón perdido. Después, el cuerpo momificado fue metido en una caja de madera y cubierto con la bandera de Egipto, regresando al país del Nilo. Al día de hoy descansa en una sala especial situada en el Museo de Luxor, la antigua Tebas. Pero lo más curioso es que esta no era la primera vez que Ramsés salía de América con destino a Egipto, ya que durante su reinado y haciendo uso de su barca solar, llegó a tierras norteamericanas para crear allí un gran imperio. Ese gran imperio se desarrolló en una ciudad subterránea situada en el Gran Cañón del Colorado. En la antigua tumba de Ramsés, en el Valle de los Reyes, aparece un grabado de la barca solar que el faraón utilizaba para sus viajes, a través de la cual se podía teleportar de un lado a otro en cuestión de segundos. Porque en el antiguo Egipto se llevaban a cabo constantes expediciones por todo el planeta, y lo hacían como grandes empresas comerciales que lo que buscaban era controlar políticamente los territorios y a sus habitantes. En definitiva, pretendía controlar el mundo entero. La presencia de los antiguos egipcios en Norteamérica, en la zona del Gran Cañón del Colorado, se atestigua por el hecho de que gran parte del lado norte del cañón tiene nombres egipcios. Así, el área alrededor de Mile Creek y Trinity Creek posee formaciones rocosas con nombres como Torre de Set, Torre de Ra, Templo de Horus, Templo de Osiris o Templo de Isis. Y en el área encantada del cañón hay nombres como la pirámide de Keops. Se trata de una zona que se halla vetada para los excursionistas o visitantes. De hecho, toda esa área, la cual posee nombres egipcios, es una zona prohibida, porque en ese lugar se descubrió la gran ciudad subterránea a la que Ramsés accedió a bordo de su barca solar. Se trata de una enorme ciudad compuesta por un vasto sistema de túneles y cavernas, cuya entrada se encuentra a unos 450 metros de profundidad sobre la pared de un escarpado acantilado. El descubrimiento de la ciudad subterránea del Gran Cañón salió a la luz en un artículo que apareció en la portada de la edición del 5 de abril de 1909 de la Gaceta de Arizona. El artículo comenzaba con el título Exploraciones en el Gran Cañón. Misterios de la inmensa caverna están siendo sacados a la luz. Notables hallazgos indican que pueblos antiguos emigraron desde Oriente. El artículo dio la noticia de que dos arqueólogos que habían sido financiados por el Departamento de Antropología del Instituto Smithsonian aseguraron haber encontrado en lo profundo de la región del Gran Cañón evidencias de una antigua civilización perdida. Esta civilización tenía un origen egipcio y se corresponde con la época en la que Ramsés I era faraón de Egipto. El artículo mencionaba que uno de los exploradores, Kincaid, cuando se encontraba navegando río arriba por el río Colorado, descubrió la entrada al interior en una zona de escarpadas paredes del cañón Mármol.
La gran ciudad subterránea se hunde hasta 1,5 kilómetros bajo tierra, con enormes cámaras que irradian hacia nuevos túneles y que se abren en cientos de estancias cuyas puertas son ovaladas. Casi a 1 kilómetro bajo tierra hay una cámara gigantesca de la cual parten decenas de pasillos, como los radios de una rueda. Los pasajes se hallan cortados rectos y los techos de muchas de las habitaciones convergen a un centro. Las paredes de este intrincado sistema parecen haber sido laboriosamente cinceladas y talladas a mano en la piedra. Todas las estancias se hallan ventiladas, lo que indica la existencia de otra entrada que algunos sitúan en el templo de Isis. Sin embargo, los arqueólogos encontraron una extraña estancia sin ventilar. Cuando se acercaron a ella, pudieron percibir un horrendo olor a serpiente. De hecho, toda la instalación daba escalofríos. En una de las estancias más grandes se hallaba la imagen de un dios, sentado con las piernas cruzadas, con una flor de loto en cada mano y muy parecido a Buda. A su alrededor había imágenes más pequeñas. Todo se hallaba tallado en roca dura semejante al mármol. Cerca de la imagen, en las paredes y tablas de piedra, había misteriosos jeroglíficos egipcios. La cámara más grande de todas era una especie de cripta que se hallaba llena de momias reales egipcias, las cuales se encontraban metidas en estantes tallados en muros de piedra. Algunas estaban cubiertas con arcilla y todas ellas estaban envueltas en un tejido compuesto de corteza vegetal. Cada una de ellas tenía un banco pequeño en el que se encontraban vasos de cobre y trozos de espadas rotas. Todas las momias son masculinas y adultas, lo que lleva a la creencia de que esta sección interior era el cuartel de los guerreros. De hecho, lo que se ha explorado fue tan solo una pequeña zona, la zona de los soldados, ya que en las áreas más profundas es donde se encuentran las principales viviendas comunales de las familias, así como otras instalaciones. Esta ciudad subterránea es tan grande y completa que hay suficiente espacio e instalaciones como para albergar cómodamente a unas 50.000 personas. Aunque el descubrimiento de King-Keth fue considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más valiosos en el mundo, casi nadie lo conoce hoy en día porque fue ocultado a propósito. Y esto se debe a que el Instituto Smithsonian se haya involucrado de forma consciente en el encubrimiento de este y de tantos hallazgos, destruyendo y ocultando las evidencias para poder así preservar el paradigma histórico que hemos aceptado como cierto, es decir, la versión oficial de la historia. Por este motivo, la entrada a la ciudad subterránea se halla siendo custodiada de manera permanente por un guardia de seguridad armado. Es importante destacar que entre los Hopis existe la tradición de que sus antepasados vivieron en un mundo subterráneo en el Gran Cañón, y esto lo hicieron hasta que se produjeron disputas entre el bien y el mal, entre el pueblo de un solo corazón y el pueblo de 2 corazones. Antes de producirse una depuración, las personas que se hallaban dispuestas a seguir el camino sagrado fueron enviadas a ocupar una zona de emergencia en el Gran Cañón, adentrándose por un agujero que se encuentra en el suelo. Y después de la última de las depuraciones, conocida como el diluvio, a un hijo de Noé se le encomendó que viajara al este y repoblara la tierra, mientras que el otro hijo debía dirigirse al oeste con ese mismo objetivo. El que siguió el camino del oeste fue el primer Hopi. Esta conexión entre el antiguo Egipto y el Gran Cañón fue demostrada por el Dr. John Ora Kinnaman, quien poseía un gran dominio del griego, latín y hebreo, lo que le permitió investigar y traducir muchos textos antiguos. Kinnaman trabajó durante más de 45 años con Sir William Flinders Petrie, un arqueólogo británico considerado el padre de la arqueología y la egiptología modernas. 11 de esos años trabajados conjuntamente los dedicaron a la Gran Pirámide de Giza. Alrededor del año 1955, Kinnaman impartió una conferencia para un grupo selecto de masones, ya que tanto él como Petrie eran masones, y esto lo hizo en una casa privada en el norte de California. En esa charla mencionó que Petrie y él habían descubierto una entrada secreta en la cara sur de la Gran Pirámide de Giza, cuando la entrada tradicionalmente aceptada es la que se encuentra en la cara norte. Continuó describiendo varias cámaras del interior de la Gran Pirámide en la que se encontraron antiguos registros de la Atlántida, así como de máquinas antigravitacionales, unas máquinas que fueron utilizadas por los atlantes para la construcción de la Gran Pirámide, porque Kinnaman aseguró que los manuscritos que encontraron en su interior declararon que la Gran Pirámide había sido construida hace más de 35.000 años.
y que nunca fue pensada como tumba de un rey. De hecho, declaró que una de las funciones de la Gran Pirámide había sido ejercer como un sistema gigantesco de radio. En virtud del enorme cristal de cuarzo almacenado en una cámara situada por debajo del lecho rocoso de la meseta de Giza, los sacerdotes egipcios podían enviar mensajes a todo el mundo. Y uno de los lugares a los que se enviaron estos mensajes fue al Gran Cañón del Colorado. Toda esta información se mantuvo en secreto debido a que tanto Kinnaman como Petrie hicieron un juramento a los más altos funcionarios del gobierno de Egipto y Gran Bretaña para no divulgar este conocimiento durante su vida. De hecho, no se ha encontrado ningún registro de Petrie mencionando este descubrimiento, pero el doctor Kinnaman confesó el secreto a unos pocos selectos antes de su muerte, sucedida el 7 de septiembre de 1961. Entre sus mayores secretos, afirmó que él fue la penúltima persona del primer grupo de personas en entrar a la tumba de Tutankamón en noviembre de 1922. Aseguró que no hubo nada sobrenatural en la muerte de quienes entraron a ese lugar como una maldición, sino que lo que realmente sucedió fue que los sacerdotes egipcios habían esparcido polvo de veneno en la tumba. Esto finalmente enfermó a todos los miembros del equipo original, incluido él mismo. Kinnaman también se declaró amigo personal del emperador Menelik II de Etiopía, señalando que siguiendo las instrucciones del emperador se había encargado de documentar que el Arca de la Alianza estaba en Etiopía. Él fue a Etiopía y lo que testificó fue que la vio situada en la iglesia de María de Sion en Aksum. Efectivamente fue en la época de la reina de Saba cuando el Arca de la Alianza llegó a Etiopía. Cuando se encontraba en Egipto se hallaba situada en el interior de la Gran Pirámide, ejerciendo como motor para poner en marcha ese mecanismo que era usado como transmisor de radio, ese mecanismo que permitía que los egipcios de Tebas y los egipcios del Gran Cañón pudieran estar permanentemente comunicados. Según el Arca de la Alianza salió de Egipto, se acabó esa comunicación por radio de los descendientes de los dos hijos de Noé. Hasta pronto, amigos.